Yo no sé si voy a ser modelo, o voy a ser diseñadora, o voy a ser trapecista, o bueno, lo que sea, yo no sé qué voy a hacer cuando grande. ¿Y quieres ser trapecista? ¿Qué es eso? La película nace en 2009, yo llego a la Universidad de los Andes y ellos están empezando una investigación que se llamaba la encuesta longitudinal colombiana de la Universidad de los Andes, que básicamente se trataba de seguir a 10.000 familias de Colombia, entrevistarlas una y otra vez cada 3 años durante 10, 12 años. Cuando pasa esto, a mí se me ocurrió la idea de decirles que hiciéramos un documental de largo aliento. Yo había acabado de hacer mi primer documental y se me ocurrió decirles que grabáramos algunas de esas familias. 10.000 era imposible, pero algunas. Empezamos a grabar 50 familias en diferentes territorios de Colombia y las fuimos siguiendo durante muchos años, 9 en la primera fase. Cuando llevábamos los 9 años grabando, hicimos un alto en el camino y dijimos, esto tiene potencial de convertirse en película. Tuvimos conversaciones con algunas productoras y aparece Séptima Films, que ya llevaba 9 o 10 películas rodadas en ese momento, y nos dijeron, claro que sí. Nos juntamos con ellos y empezamos a producir una película ya como tal. Yo era decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes hace mucho tiempo, en el año 2008, y nos dimos cuenta que en Colombia las encuestas eran fotografías. O sea, unas familias un día y otras muy distintas otro año y así. Y decidimos hacer un proyecto que siguiera un conjunto de familias colombianas, miles en el tiempo. En 2019 ya da otro rumbo y en 2024 terminamos grabando, entonces no duramos 10 sino 14 años. Y ahí decidimos además que había una historia adicional que no habíamos pensado contar al comienzo, que tenía que ver con la historia mía, la historia del documentalista que había llegado a eso, y que tenía también un pasado interesante que tenía que ver con la investigación. La investigación buscaba entender la pobreza en Colombia, cómo dicen que se necesitan 11 generaciones para salir de la pobreza en Colombia, que Colombia es el segundo país más desigual del mundo y que aquí es muy difícil salir de la pobreza, pero pues por casualidades de la vida yo había logrado salir de la pobreza, no era rico tampoco, pero había logrado salir de la pobreza. Y como una persona que había vivido eso, pero había documentado, había visto todos estos análisis, entendía las historias de estas familias. ¿Cómo te imaginas en unos 10, 13, 14 años? Cuando seas grande. ¿Todavía no te lo imaginas? Ahí me han preguntado si la película es positiva o negativa. Y yo he dicho de manera sincera, no sé. Porque la película nos muestra unas trampas de pobreza inexpugnables. Yo creo que la gente está resistiendo. Hay una adaptación, hay unas historias donde uno ve muy pocas posibilidades de movilidad social. Hay otras donde se ven muchas más posibilidades de movilidad social. Yo creo que esa es la realidad. Yo cuando niño vivía en el campo, vengo de una familia, somos 7 hermanos. Mi mamá había huido de Medellín, de un pasado difícil en una Medellín muy violenta, y llegó a Bogotá huyendo con mi papá. Y mi papá era un camionero y con 7 hijos en una finca, pues era una realidad bien difícil. El nombre del juego de la vida de hecho nace de que mi papá, nosotros no teníamos televisor ni nada, entonces siempre jugábamos cartas, se iba mucho la luz, casi nunca había luz eléctrica, entonces jugábamos cartas a la luz de las velas y mi papá era muy tramposo y hacía trampas y entonces él me decía, tranquilo que más tramposa que la vida no hay ninguna. Incluso voy a contar una anécdota, cuando estábamos de campaña política Andrés y yo, hablábamos del documental. Y después tuvimos una conversación sobre cómo se contaba esta historia y cuál era el papel del narrador. A mí siempre me ha gustado la forma como estructurar historias. Y surge la idea de que él cuente su historia también. Y empieza una especie de interpelación. Andrés con su historia de vida, que es una historia de movilidad social, cuenta las otras historias, pero esas historias iluminan su historia al mismo tiempo. Entre las cartas que me tocaron en la vida me tocó cambiar de colegio, ganarme una beca y llegar a Bogotá y encontrarme en una realidad bien difícil, que fue la que vi en las familias que contaba, una realidad de que si uno llega de una región distinta, tal vez tu acento no encaja del todo, tu pasado pesa y es difícil adaptarse. Yo tengo que también reconocer que yo tuve cartas poderosas porque yo nací en una familia que le importaba la educación, rodeado de libros, con mi papá y mamá, con los que podía hablar temas, pude tener buenos profesores, pude tener la capacidad de estudiar en el exterior y ese privilegio no lo tienen todos los colombianos. Tatiana Andia es una economista y socióloga colombiana que yo conocí desde hace 20 años. En medio de esta discusión, cuando estábamos hablando de la política, ella tuvo una enfermedad grave, un cáncer y murió.
Ella tuvo mucho que ver con la forma de conceptualizar la película. Es una, en mi opinión, de las sociólogas que han dejado un legado más importante en nuestro país. Tatiana Andia fue una persona muy importante en mi vida. Tatiana Andia en mi vida apareció como en 2010 cuando yo llegué a la Universidad de los Andes. Ella era economista y socióloga y ella estudiaba mucho esos fenómenos de adaptarse uno a lugares distintos desde la sociología. Y ella como amiga me acompañó muchos años y en 2019 cuando decidimos volver película de esto, un día la invité a almorzar y le dije, ven, yo necesito un apoyo para entender mejor todas estas historias, cómo se conectan conmigo. Y esta película está unida a ella, a su vida, a su visión del mundo, a su legado académico, a su legado humano. Y sí, es conmovedor y es una forma de recordarla también. Lamentablemente no alcanzó a ver la película en cine, no alcanzó a ver la película, ella alcanzó a ver un corte, no alcanzó a ver el último corte. Se me aguaron los ojos. El Juego de la Vida se estrena el 7 de mayo en salas de cine. También en mayo lanzaremos el libro El Juego de la Vida, que relata directamente la historia, mi vivencia y otras 5 historias distintas a las de la película. Entonces va a haber dos formas de acceder a esta historia. Yo quiero invitarlos a todos, a toda esta audiencia, a toda esta comunidad que tú has venido construyendo, a que vean esta película, El Juego de la Vida. Es una película que yo creo que nos toca a todos. Todos nos vamos a ver reflejados en partecitas de esta película. La vida, yo siempre he creído, no es lo que uno se imagina, sino lo que aprende a querer. Y uno ve a estas familias aprendiendo a querer su vida, adaptándose a circunstancias cambiantes, luchando todos los días. Es un retrato de la vida. Invito a todos los seguidores de 4 de julio, que es un proyecto maravilloso, me parece que tiene además todo que ver con lo que está pasando en el mundo de las comunicaciones, todos estamos viendo esta transformación de las comunicaciones y creo que ese es el futuro, a que vean El Juego de la Vida, a que lean el libro también del Juego de la Vida y a que sigan los contenidos de Julio, que además hace unos contenidos maravillosos de cultura, de libros. Hay que leer mucho en este mundo loco en el que las redes sociales tienen contenido bueno y también malo, y este es del contenido bueno que hay en redes. Si le gusta la cultura, apóyela suscribiéndose a los canales de 4 de julio. En YouTube, TikTok, Twitter e Instagram, siga la cuenta @julgus con Z. En LinkedIn y Facebook, Julio César Guzmán. Y en Substack, 4 de julio.